¿Qué tal, chicos? El día de hoy platicaremos sobre cómo hacer una lámina de presentación, cómo planearla. Vamos a ver que lo más importante en este caso va a ser la planeación. Una lámina de presentación es cuando ya muestras todo tu diseño, quieres comunicar de manera más clara tus ideas, el proyecto en el que has estado trabajando. Y la parte de la composición es algo muy importante. Ya habíamos hablado recientemente sobre el tema de composición, pero aquí lo vamos a aplicar ahora sí directamente a una lámina de presentación. Necesitamos planear muy bien dónde vamos a tener cada uno de los elementos, qué importancia le vamos a dar a cada uno de los elementos. Para esto yo tengo una metodología que a mí me funciona y básicamente es planear el maquetado, es decir, qué orden le vamos a dar a cada uno de los elementos, pero también necesitamos saber qué elementos vamos a incluir en nuestra composición. Para esto a mí me gusta hacer un listado de qué cosas necesito yo mostrar en mi proyecto. A veces cuando hacemos este listado nos damos cuenta que algunas cosas que nos parecían necesarias a la hora de ver todo todas las palabras, decimos, no, pues esta a lo mejor no era necesaria, o esta, ¿sabes qué? Pues solo si me parece que cabe en la composición la pongo, y si no, pues es como opcional, ¿no? Nos ayuda a aclarar nuestras ideas. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una composición de una cámara digital. Entonces, tenemos esta cámara digital. De un momento. Tenemos esta cámara digital. Es una cámara compacta, tiene muchas funciones. Me gusta ponerla como ejemplo porque tiene un montón de botones. Muchos controles físicos que podemos referenciar. Tiene algunos detalles que podemos darle importancia a la agarradera, a este espacio para reposar el pulgar, el visor, el espacio para poner el flash o algún otro accesorio, los controles para el lente y de la apertura, etcétera. Entonces tenemos bastante de donde podemos elegir para representar. Entonces vamos a imaginar que este fuera nuestro proyecto. Nosotros diseñamos esto, obviamente, pues es un ejemplo, ¿verdad? Esto es de Lumix, pero no soy patrocinado por ellos. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros hicimos este diseño y queremos representarlo. Entonces vamos a pensar qué palabras me pueden ayudar a representarlo, qué palabras son necesarias, qué cosas quiero mostrar al espectador, probablemente, bueno, a nuestro cliente, para vender este producto. Entonces, lo clásico es queremos mostrar una perspectiva. En este caso creo que una perspectiva ambientada no nos va a aportar, entonces lo vamos a dejar como una sola perspectiva que nos muestre la mayor cantidad de información. Normalmente cuando hacemos una lámina de presentación tenemos una perspectiva como insignia, como protagonista, que me va a mostrar el objeto desde su mejor perspectiva, desde su mejor punto de vista, donde se van a ver casi todas las cosas y se va a ver bien. Luego necesitamos ver a lo mejor como vistas generales, para mostrar las proporciones. A lo mejor a partir de eso podemos hacer algunos detalles mostrando el tablero, mostrando algunos botones. Aquí en detalles yo creo que valdría la pena hacer más de uno, obviamente, y mostrar qué detalles podría yo prestarles atención. Tenemos muchos detalles
yo creo que no caben todos estos detalles en una lámina de presentación, pero ¿cuáles de esos detalles son importantes? Tú, si ese es tu proyecto, probablemente esa respuesta sea un poco más fácil, pero tienes que saber o tienes que decidir qué es lo importante, qué es necesario, qué puedo quitar, qué puedo hacer más pequeño, qué puedo fusionar. A lo mejor hay dos detalles, por ejemplo, decir, no, a lo mejor quiero mostrar esta rueda de compensación de exposición y luego quiero mostrar que aquí podemos cambiar la velocidad de obturación, pero pues todo está junto. Entonces, a lo mejor podríamos hacer una vista aquí arriba, un detalle donde podemos mostrar todas estas ruedas y todos estos botones. Y ya dependiendo de el espacio que tenemos en la composición, a lo mejor le podemos decir un poquito una descripción de cada uno de ellos, de una función. O sencillamente mostrarlo y solo decir, bueno, este es para velocidad de obturación, esta es exposición, este es el disparador, aquí está el zoom y ya. No, en una lámina de presentación a lo mejor no es tan necesario poner cajas y cajas de texto. Deben ser rápidas, deben ser fáciles de leer. Entonces, yo creo que podremos poner un detalle como este. Aquí en detalles podría ser el... no tengo los nombres de cómo le habrán bautizado a cada elemento de esta cámara, pero vamos a ponerle como panel superior a esta parte. Y luego aquí la parte de la pantalla, la parte de los controles que están al lado de la pantalla, podemos llamarle panel trasero. Igual podría mostrarse todo en una vista trasera, una vista posterior. Entonces yo creo que eso no sería necesario, aunque podríamos agregarle un zoom al panel de control. Vamos a ponerle panel de control porque prácticamente toda la cámara se controla desde aquí. Otra cosa que me gustaría mostrar es el visor. Y me interesa mostrar el visor porque podemos hacer algunas aclaraciones de cómo está funcionando, cómo tiene un sensor aquí de proximidad para que se pueda alternar entre la pantalla y el visor. Entonces son detallitos que igual esta cámara es algo antigua, es del 2014, pero fue de las primeras que hizo este tipo de detalles. Entonces yo creo que si en una lámina de presentación eso podría ser interesante. Actualmente esto ya es como estándar del mercado, pero bueno, hace unos 10 años no. Entonces algo que me interesa y creo que es un poquito más creo que se vería padre el detalle, es mostrar el lente. Mostrar el lente como que en su máximo esplendor, porque parte de los motivos para comprar esta cámara sería el lente comparado con otras cámaras de la competencia. Esta se basó la ventaja competitiva que tienes en el lente prácticamente. También podemos agregarle detalles ergonómicos, por ejemplo aquí cómo se sujeta, independientemente de que tengamos que dibujar las manos o no. Podemos ponerle un poco de ergonomía. Detalles son infinitos y más si agregamos el accesorio que le puse. No lo voy a agregar. Voy a tratar de dibujarlo sin el accesorio, que es esta carcasa metálica que te agrega un poquito más de agarre. Vamos a suponer que tenemos este listado. Ahora, no necesariamente tenemos que agregarlo todo. Esto es como un poquito una lluvia de ideas de qué cosas podríamos mostrar. Al final del día no tienes que mostrar todo. Vas a tener que tomar decisiones. Lo que sí es bien importante es saber qué de esto es lo más importante. Qué de esto no puedo hacer una lámina de presentación sin eso. Entonces, el segundo paso que yo haría en este proceso es dibujar pequeñas hojas
hago esta especie de rectángulos que me van a representar pues varias hojitas con más o menos la proporción que voy a estar utilizando. Yo voy a estar haciendo esto en doble carta, entonces pues mantengo más o menos esa proporción. Yo lo hago así en pequeño porque me ayuda a dibujarlo, dibujar más rápido. Entonces ni siquiera me tengo que esforzar mucho. Estamos pensando más en el acomodo de los elementos y no tanto de cómo van a ser esos. Aunque sí me ayuda, a lo mejor no sé cómo voy a hacer la perspectiva. De qué lado lo voy a dibujar, si lo voy a dibujar de este lado, lo voy a dibujar de este lado. Yo creo que si puedo lograr dibujarla de este lado, de modo que se alcance a ver la agarradera, el lente y la marca. Creo que eso es bastante importante en este proyecto. Yo creo que una perspectiva así sería bastante agradable. Entonces, algo que podemos hacer es, si todavía como que para entrar en calor, todavía no se te ocurre cómo vas a acomodar esto, igual puedes dibujar rapidito cómo va a ser tu lámina, cómo van a ser tus detalles, cada uno de ellos. Entonces aquí voy a aprovechar, voy a dibujar aquí cómo va a ser más o menos la perspectiva. Es un dibujo rápido al final de cuentas. Y un poquito de memoria, porque estoy tratando de recordar cómo es la cámara sin la carcasa. Pero bueno, dibujamos aquí nuestro lente. Y digo, más o menos así se va a mostrar. Aquí se alcanza a ver la marca. Tenemos este detalle donde esta parte es más alta. Vamos a recortarle aquí. Aquí se alcanzarían a ver los botones y las ruedas. Y acá abajo se alcanzaría a ver la agarradera, que la agarradera original es mucho más corta, pero quiere ser como de cuero. Entonces es parte de un detalle. Detalle importante de la estética de la cámara, diría yo. Pero bueno, ponemos aquí un poco los detalles de nuestro lente. Lo dibujo un poco más pequeño de lo que debe ser. Y al final de cuentas, este es un dibujo rápido para más o menos darme una idea de cómo voy a hacer al final la perspectiva. Y luego puedo hacer, por ejemplo, vamos a ver cómo voy a resolver el panel superior que le habíamos puesto. La manera más sencilla es dibujarlo así como una vista ortogonal. Sin embargo, se vuelve monótono. Yo prefiero, en este caso, mostrarlo más como así. Así lo verían, como yo lo quiero ver, más o menos se vería así. Entonces, mostrarlo sí la parte superior, sin embargo, con un poco de perspectiva, de modo que se alcance a ver más de la cámara, no nada más el panel superior, sino más detalles. Esto nos ayuda un poco más a tener la ubicación espacial mejor, como mejor identificada, tanto nosotros como análisis o como sí, como exploración de formas, pero también para el espectador, quien sea que lo esté viendo, a la hora de verlo desde varios puntos de vista, que no sea nada más unas vistas ortogonales, que no todo el mundo está entrenado a ver vistas ortogonales. Nada más recuerda tú cuánto tardaste en digerir ese tema. Entonces, la mayoría de la gente no está entrenada para ver vistas ortogonales. Entonces, si lo pones mejor como puntos de vista, es mucho más fácil de digerir.
pero también es más interesante y al final de cuentas tienes que tomar en cuenta que estamos haciendo una composición y que debe ser no nada más fácil de leer, pero la gente debe querer leerla. Si haces una composición sumamente monótona, la gente la va a ver y va a decir qué flojera, que sigue. Bueno, podemos agregar las vistas generales como quiera. Nos ayudan a mostrar bien las proporciones del todo, pero para detalles yo no las utilizaría. Es muy monótono y sencillamente no nos conviene. Bueno, luego tenemos aquí el visor. En el visor a lo mejor podremos mostrarlo también desde esta posición. Y todo esto nos va a ayudar a explorar la forma. Se supone que esto lo tendríamos que haber hecho antes, pero bueno, yo no diseñé esta cámara, entonces nunca lo he hecho. Vale, hacemos esta exploración de forma, nos ayuda a entrar en calor, nos ayuda a entenderla mejor a nosotros ya que la vayamos a dibujar, y esto es algo conveniente para todo. Saber muy bien qué es lo que vas a dibujar antes de ponerte a dibujar ya la composición final. Tienes que entender muy bien las proporciones, la relación entre una parte y otra, qué punto de vista es más conveniente y en general dónde va cada uno de los detalles. Entonces, eso es importante, a mí me parece bastante importante hacerlo antes de, pues ahora sí que empezar la composición o la lámina de presentación en este caso. Vale, ahí más o menos tengo la idea de cómo presentaría el visor, cómo mostraría el panel superior, y podría hacer lo mismo con el resto de la cámara. Yo creo que estos detalles son los que me importan. Me importaría también mostrar el lente, pero desde otro punto de vista que no sea este. Entonces, a lo mejor puede ser que lo ponga, este lente se extiende. Podría ser que le haga así un corte y muestre la cámara con el lente extendido. Claro, aquí estoy empalmando un poco, pero queda algo así. Creo que no tiene batería, si no puedo mostrarles. Vamos a ver. Sí, no tiene batería. Falta cargarla. Ok, entre los detalles que podemos mostrar también hay cosas de mecanismos. Sin embargo, yo creo que para propósitos del ejercicio no los vamos a mostrar. Puede hacerse una lámina de presentación más extensa. La que vamos a hacer ahorita sería como un poco más de exploración. Depende de lo que es lo que vamos a estar mostrando, ¿no? Para eso es necesario hacer este listado. Vamos a mostrar pocos objetos o pocos detalles, pero vamos a mostrarlo de la manera más interesante posible. Y eso es algo que no debemos quitar el dedo del renglón. Ahorita busco alguna referencia de cómo se ve con el lente extendido para poder hacer ese detalle. En cuyo caso, yo creo que estaríamos hablando de estas cuatro vistas o cuatro elementos para mi composición, y a lo mejor agregaría unas vistas generales. Probablemente con 2 sean necesarias. No necesito poner mucho menos 6 vistas ortogonales. Yo creo que con una vista frontal y una vista superior sería más que suficiente. Bueno, vamos ahora sí a tratar de imaginarnos el layout. Vamos a
a pensar dónde podemos ubicar cada uno de los elementos. Podemos ponerlo como al centro, la perspectiva esta que tenemos aquí. Probablemente le vaya a agregar un cuadro de fondo para hacer distinguirla del resto de las representaciones. Obviamente esto lo haría más bonito, pero bueno, probablemente pueda poner aquí mi vista. Yo suelo hacer una versión burda de cómo va a estar el dibujo, o dependiendo de qué tanto tiempo tengo y honestamente de qué tantas ganas tengo, ya decido si hago una versión burda como esta que me hace una referencia a mí mismo de esto, o puedo nada más poner el cuadro y decirle aquí va la perspectiva. Esto funciona cuando no estoy seguro qué es lo que voy a dibujar, o cuando estoy también demasiado seguro de qué va, que no lo tengo que visualizar. Yo ya sé que en ese cuadro ya lo tengo bien ubicado, pero bueno, es un poquito de qué tanto vas a invertir en los detallitos de esto. Realmente no hace falta invertir tanto. Bueno, a lo mejor podemos poner aquí la vista frontal y la vista superior, tratando de que estos dos no se estén tocando. Eso es importante. Podemos poner aquí las vistas. Voy a ponerle la F y la S para VF, vista superior, vista frontal, para tenerlo bien ubicado. Luego los detalles, ¿dónde podríamos ponerlos? Yo creo que aquí lo importante es hacer el dibujo completo de la cámara. En este caso, pues más o menos me imagino cómo es la cámara, es un rectángulo. Pero lo ideal es hacer toda la caja. En este caso, esta es una vista de 3 puntos de fuga, de la cual casi no hemos hablado de esa perspectiva. Entonces vamos a hacerla a 2 puntos de fuga. Pero bueno, aquí tenemos más o menos la cajita. La resolvemos y después digo, yo, ¿sabes qué? Nada más voy a representar esto. Pero tú, al haberlo dibujado en otra parte, ya es más fácil imaginarte nada más esto. Eso es algo importante y por eso es que hay que estar trabajando simultáneamente en el cuaderno de bocetos. Todo esto, a lo mejor puedes tener una hoja así como lo estoy usando, pero tienes que tener como previamente estudiado los dibujos. Entonces, en fin, yo voy a estar dibujando solamente fragmentos. ¿Por qué? Porque el completo ya lo tengo en la perspectiva y ya lo tengo en las vistas. Entonces no necesito ya mostrar toda la cámara. Puedo hacerlo. Les voy a mostrar ejemplos donde sí se hace. Entonces, en este caso voy a imaginármela con la cámara incompleta, como sectores. A lo mejor aquí que sea una cámara más grande que la perspectiva, pero que al final de cuentas esté inconclusa. ¿Por qué? Porque lo importante va a ser nada más esta vista. Y luego y lo que me gusta de esa vista es que se alcanza a ver esta postura para el pulgar. Y luego puedo poner aquí abajo la parte del visor, que es esta. Y con los detalles que sean necesarios. Y a lo mejor podríamos mostrar este otro detalle del lente. Ya busqué una referencia. Y a lo mejor te puede mostrar de este lado. Si bien yo lo estaba dibujando de este lado, me gusta más de este lado, en esta orientación. Pero si nosotros ponemos el lente aquí arriba, nos conviene que esté apuntando en esta dirección, porque eso nos va a guiar la vista al centro, donde está nuestra perspectiva. Ahora, no siempre ubicamos la perspectiva al centro. Eso es a lo mejor lo primero que se nos ocurre. Pero es muy usual verlo como
dos mitades. En una mitad va a estar la parte más importante, que es aquí la perspectiva. Vamos a dibujarlo un poco más burdo para alcanzar a dibujar más versiones. También se le pondría aquí el cuadrito separándolo. Aquí abajo queda algo de espacio, entonces podemos agregar otra vista, no sé cuál. Pero bueno, podemos agregar a lo mejor las vistas. No me aporta nada la vista lateral, por eso no la quiero agregar. Supongo que aquí cabría bien, podría ponerse de que la vista frontal y la vista lateral da a un lado, donde el lente estuviera extendido, podría ser algo así. Donde aquí esté la vista frontal y de acá esté la vista con el lente extendido. Podría ser algo así, aunque insisto que probablemente a mí me gusta más la vista frontal y la vista superior, pero siempre hay que decir, si tienes la duda de si será la mejor manera, y la mejor manera de saber si funciona o no es haciendo un pequeño boceto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve. Luego agregaría aquí, a lo mejor podemos hacer como un tríptico y poner cada uno de estos como si fuera una especie de cómic, donde se muestra el visor, donde se muestra, bueno, a poner aquí el panel superior arriba. Se lo dibujo un poco más rápido. Y a lo mejor por acá se muestra, vamos a ponerlo en esta dirección porque este ya viene en esta. Pero vamos a poner algo así que se alcance a ver acá de este lado y luego aquí el lente extendido. Son detalles burdos, la intención es no tardarse mucho tiempo porque esto me ayuda a explorar, bueno, y de veras es la mejor manera en que quiero acomodar los elementos. Bueno, y continuamos, vamos a hacer unas 4 versiones, vamos a decir, bueno, ¿y qué tal si pongo e incluso cambio la perspectiva en la otra dirección? A lo mejor sí se alcanza a ver el logo suficiente, que era lo que nos había dirigido a dibujar la perspectiva con esa orientación primero. Entonces, bueno, podemos poner esto así. A lo mejor podemos... ¿qué podemos poner aquí abajo? A lo mejor podemos poner el lente extendido, una versión incompleta de la cámara. Y luego podemos poner a lo mejor aquí los dos detalles. Primero de el panel superior. Y luego del visor. Cabo ya tengo el visor resuelto, no lo tengo que dibujar muy bonito. Y a lo mejor poner aquí las vistas. Igual quedó aquí como espacio horizontal. Vamos a poner la vista frontal y la vista lateral derecha, como aquí. Y bueno, ¿qué tal si le ponemos otra visión? A lo mejor pongo algo un poco más sucio, un poco más libre. Pongo aquí la perspectiva como en esta versión de arriba. Pero en lugar de cortarla, como lo estuve dibujando aquí, voy a hacer un montón de cámaras pequeñas para mostrar todos los efectos, todos los detalles. Dibujo toda la cámara para mostrar esta parte de arriba.
Dibujo toda la cámara para mostrar esta otra parte del visor y se alcanza a ver un poco de más cosas. Muestro toda la cámara. Empiezo a empalmar varias vistas, todas las que me quepan. Esto no es mi primera manera de trabajar, pero he visto quienes trabajan así y los resultados son muy buenos. Realmente... esto estaría extendido. Realmente tienes mucha libertad. A lo mejor podríamos poner esto como de cabeza para que se alcance a ver la tapita de abajo y donde va la rosca para el tripié. Bueno, ¿qué diría de este lado? Podemos poner esta serie de vistas para todos lados para mostrar pues una serie de detalles. Ahí los que se te vayan ocurriendo. Y yo he visto, esto funciona bastante bien. Siempre y cuando le des el protagonismo que te pide la perspectiva, la perspectiva principal. Esta tendría muchísimo más detalle, tendría aquí a lo mejor la separación del fondo. Si sabes algo de sombreado, si sabes algo de incluso de color, lo llevaría. Aunque si lo haces como con estructura alámbrica, como lo hemos estado haciendo estos dibujos esquemáticos, pues nada más de prestarle su atención a las líneas, a los trazos, que sean más limpios, que las líneas sean con más peso que las otras vistas. Entonces, este es el primer paso de una lámina de presentación. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero realmente lo importante es tú haces esto y después vas aplicando lo que ya hemos visto en pláticas anteriores. Ok, entonces podemos ver en este ejemplo. Muestra aquí a la izquierda en la perspectiva de esos audífonos. Pone algunas notas. A veces es necesario poner algunas notas, a veces benéfico. Sobre todo si hay un detalle que a lo mejor no es 100% claro nada más por la pura imagen. Tenemos aquí, utilizó el fondo amarillo para hacer el realce de los audífonos en la perspectiva principal. Después muestra los audífonos a la derecha en 3 posiciones diferentes. Del lado derecho, del lado izquierdo y del lado trasero. Pero todo sin hacerlo desde una vista ortogonal, que la verdad en este caso sería bastante monótono, pero incluso ni siquiera te daría suficiente información. Entonces estuvo bastante bien que lo mostrara como perspectiva. Y abajo muestra cómo se utiliza el objeto, muestra la ergonomía, incluso muestra al poner al ciclista en cuerpo entero. Te está mostrando el contexto de para quién está diseñado este producto, pero también te muestra una escala completa del objeto. Al verlo de cuerpo entero, pues te imaginas más o menos qué tan grandes o tan pequeños son esos audífonos. Y al mostrar estas otras 2 cabezas en perfil, ves más o menos que está diseñado, pero que lo puedes usar de 2 maneras diferentes, pensando en el casco. Y luego tenemos este otro diseño que es un poco más, lo importante es ver cómo acomodó. La perspectiva principal es mucho más evidente que en el otro ejemplo. Está a la derecha, tiene todo color, tiene la separación del fondo, incluso tiene sombras proyectadas, tiene un par de notas. Y a la izquierda vemos sí las vistas ortogonales, pero también vemos un montón de vistas mostrando detalles, mostrando la forma e incluso mostrando o sugiriendo un poquito el mecanismo que tenemos. Como último ejemplo podemos ver en esta tetera
lo mismo. En esa tetera pues no hay mucho que mostrar. Entonces aprovecha para mostrar una exploración de formas. Te muestra desde varios puntos. No hay ningún mecanismo que valga la pena estar mencionando. A lo mejor se podría ver cómo se abre, cómo se le introduce el agua, pero sin embargo el diseñador entendió o decidió que no era necesario, que era más importante ver la forma, ¿no? Que es, yo creo que la diferenciación de este objeto. Tenemos también en este otro ejemplo, tenemos una sección que nos muestra cómo está cómo funciona este portavasos. Nos da bastante bien el concepto y un par de notas. En este caso creo que no es tan claro cuál es la perspectiva más importante. Sin embargo, sí hay una más grande y esa es la primera que va a ver en el orden de lectura. Es la que tiene más detalle, es la que está mucho mejor coloreada. Las demás tienen todos el color correcto, pero la primera perspectiva, el primer elemento de izquierda a derecha, es el que tiene la mayor cantidad de detalle, ¿no? Entonces es en parte lo que estamos viendo. Y yo creo que esto sería todo. Al final de cuentas, tenemos que estarlo aplicando, estar viendo el trabajo de otras personas y estar haciendo muchos bocetos de nuestros diseños.